Los niños van a ir pasando y ellos tienen también un tiempo especial por ser domingo de resurrección, que es el día central de nuestra fe y sustenta lo que nosotros creemos. La pregunta que nos hacemos en esta mañana: ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tener un servicio especial hoy sobre la resurrección de Jesús? ¿Qué significado tiene para nosotros? Una metáfora común para referirse a la vida es decir que la vida es un camino, ¿no? Mientras estamos viviendo, estamos recorriendo un camino, y básicamente un camino desconocido, no es un camino conocido, porque no sabemos qué nos espera en el recorrido de ese día. Y el camino a Emaús, el texto que leímos en Lucas capítulo 24, realmente de alguna manera ilustra lo que significaría vivir esa vida en el camino. Porque en este caso particular era un camino común para unos viajeros. Ellos simplemente estaban regresando a su casa, era un camino conocido. Pero ese viaje que iban a hacer ese día iba a ser diferente a todos los viajes que ellos hubiesen hecho alguna vez en su vida. Ese camino, ese regreso de Jerusalén a Emaús, un viaje de aproximadamente 11 kilómetros más o menos, y que probablemente estaban acostumbrados ellos a hacer, iba a ser significativo. La pregunta en esta mañana para nosotros: ¿cómo estamos recorriendo nosotros nuestro camino a Emaús? ¿Cómo estamos nosotros recorriendo ese camino? Por eso el mensaje hoy se llama Un encuentro en el camino. Y leíamos el versículo 13 y 14 que dice: aquel mismo día. ¿Qué día? ¿Qué día era ese? El día de la resurrección de Jesús. O sea, el mismo día, ese primer día de la semana, en la tarde más o menos, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. Y miren lo que iban haciendo: conversando sobre todo lo que había acontecido. Entonces, estos hombres no eran muy diferentes a nosotros. Probablemente nosotros, ¿qué hubiésemos estado haciendo en ese camino? Conversando acerca de todas las cosas que habían pasado. No sabemos quiénes eran esos dos hombres, ¿ok? Se dice el nombre solo de uno de ellos, se sospecha de otro de ellos. Hay quienes dicen que tal vez haya sido Lucas, el evangelista, porque esa historia está solamente en este evangelio. Pero esa tarde de resurrección estos hombres iban haciendo lo que cualquiera hubiese hecho: ir hablando sobre todas las cosas que estaban pasando. Pero dice el versículo 15 al 16 que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Entonces imaginémonos la escena. Van caminando, van por el camino, conversando acerca de lo que va sucediendo. Vamos a hacer silencio, por favor, porque quiero que hagamos la imaginación y entonces me desconcentran si empezamos a conversar. Iban caminando, iban recorriendo el camino, y en ese momento se acerca alguien más, que ellos no conocen quién es, no identificaron quién era, pero resulta que era el mismo Jesús que iba caminando con ellos. La versión Dios habla hoy decía: algo les impedía ver quién iba caminando con ellos. Y eso también me hace pensar que a veces, otra vez siguiendo la metáfora del camino, en el día a día vamos por el camino y a veces se nos olvida o no nos damos cuenta o no tenemos la capacidad de ver quién va con nosotros constantemente, quién va con nosotros a nuestro lado, porque tal vez nuestros ojos están velados. Ahora quiero que pensemos en 4 preguntas. La primera: ¿qué está sucediendo ahora? Jesús nota la tristeza en el corazón de estas personas. Dicen que iban hablando, que iban discutiendo, dice otra versión, y aparentemente había tristeza en ellos. Y Él les hace la pregunta para saber de qué están hablando. Dice los siguientes versículos, los versículos 19 al 24, usted lo puede seguir completo allí en su Biblia. Yo tengo ahí solamente una parte, pero cuando Él le hace la pregunta de qué es lo que está pasando, ellos le dicen: tú eres el único
que no te has enterado. Tú eres el único que no sabes lo que está pasando. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que estaba pasando? Tú eres el único que no te has enterado de todo lo que ha pasado recientemente. Ay, ¿qué está pasando? Bueno, de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Y luego dice que algunas personas, algunas mujeres dijeron que Él estaba vivo, pero cuando fueron a confirmar la información, dice, no lo vieron. Ahora, hay algunas cosas interesantes que quiero destacar de estas palabras. Primero, ¿por qué Jesús pregunta qué está pasando? Si Jesús sabe lo que está pasando. Y eso me hace pensar otra vez, y vamos a seguir utilizando esa metáfora del camino. El Señor quiere escuchar de nosotros qué está pasando. Aunque Él lo sepa. Él sabe lo que tú estás pasando, Él sabe lo que usted está pasando. Pero Él quiere que tú se lo cuentes, Él quiere que tú le hables, Él quiere que tú le expreses. Y día a día el Señor se queda esperando que nosotros le expresemos lo que está pasando. Y ellos le expresan como si Él no sabe lo que está pasando. Y le hablan de un tal Jesús de Nazaret, un hombre poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Es decir, ellos sabían quién era Jesús. Habían escuchado a Jesús, sus enseñanzas, y habían visto el poder de Jesús. Pero por alguna razón ellos no estaban contentos ese día, ellos estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Y aquí quiero que hagamos una observación, destaquemos el versículo 21 de ese capítulo. Dice, nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Y es más, hace 3 días que sucedió todo esto. Para mí este versículo es clave para entender toda la historia, para entender por qué ellos se sentían como se sentían, y para entender tal vez por qué a veces nosotros podemos parecernos a estos caminantes de Maús. Ellos dicen, abrigábamos la esperanza. Hay un dicho popular que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Y si se pierde la esperanza, pues ya no nos queda nada, imagínense. Si el dicho dice, la esperanza es lo último que se pierde la esperanza, ya no nos queda nada. Estas personas habían perdido su esperanza. ¿Pero por qué habían perdido su esperanza? Es interesante porque uno puede decir, bueno, la esperanza se puede perder, depende en quién tú pongas tu esperanza, por supuesto. Si usted pone su esperanza en una persona, esa persona en algún momento en la vida lo va a defraudar. Esa persona en algún momento de su vida va a hacer algo que a usted no le agrade, y ¿qué va a hacer? Va a perder la esperanza. Los venezolanos sabemos mucho de lo que es perder esperanza, porque tenemos años perdiendo esperanza, ¿verdad que sí? Entonces, siempre las personas ponen su confianza y su esperanza en cosas, pero cuando esas cosas no se dan o esas personas no cumplen lo que dijeron que iba a hacer, se pierden la esperanza. Ahora, estas personas, ¿en quién habían puesto su esperanza? ¿En quién habían puesto su esperanza? En Jesús. Pero en este caso, Jesús no los defraudó. Simplemente que ellos todavía no sabían lo que había acontecido. Ellos no estaban enterados. Y por eso esa pregunta me llama la atención cuando Jesús le dice, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Ellos creían que Jesús era el único que no sabía lo que estaba pasando. Pero los que no sabían lo que estaba pasando eran ellos. Ellos eran los que no sabían. Ellos habían perdido su esperanza también, primero porque no sabían lo que estaba pasando, y segundo porque ellos habían puesto su esperanza en que era Él, Jesús, quien redimiría a Israel. Otras versiones dicen, era Él el que libertaría, o Él era el que le iba a dar la libertad a Israel. Entonces, ¿por qué habían perdido su esperanza? También habían perdido su esperanza porque pusieron su esperanza ciertamente en Jesús, pero tenían expectativas inadecuadas. Y yo conozco muchas personas
que han puesto su esperanza en Jesús, ha puesto su fe en Jesús, pero con expectativas equivocadas. Hay gente que va a la iglesia solo para que Dios le bendiga en el trabajo y les sane y que les vaya bien. Y cuando ven que eso no se cumple, dice, no, entonces todo esto era mentira. Pero resulta que el Señor no vino solo para esas cosas. Esa no debe ser la base de nuestra esperanza. Jesucristo vino para darnos salvación espiritual, para darnos libertad espiritual. Ojo, no quiere decir eso que el Señor no nos puede bendecir, no nos puede sanar y no nos puede dar otras cosas. Pero si nuestra esperanza está puesta en algo específico, y yo estoy buscando a Dios solamente pensando en mi interés, en lo que yo quiero, o en lo que a mí me parece mejor. Ellos creían que lo mejor en ese tiempo era que ellos fueran liberados del Imperio Romano. Eso era lo que ellos creían. Y por eso estaban esperando al Mesías para que los liberara del Imperio Romano, porque ellos creían que todos los problemas que ellos tenían era culpa de Roma. Y eso me suena conocido también. A veces creemos que todos los problemas que tenemos es por culpa de otro. Y que eso es lo que nosotros necesitamos. Pero Jesús vino para algo mucho más grande. Jesús vino para darnos salvación. Ciertamente vino para redimirnos solamente a Israel, para redimirnos a nosotros también, porque la redención era el acto de comprar a alguien y liberarlo y tomarlo para sí. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer para nosotros. Pero también ellos habían perdido su esperanza. ¿Por qué? Porque pasaba el tiempo. Dicen, ya hace 3 días que sucedió todo esto. 3 días. ¿Qué son 3 días? Es más, no son 3 días, en realidad no son 3 días lo que para nosotros serían 3 días. Para ellos lo contaban los días completos. Pero había pasado el tiempo y no veían resultados. La gente pierde su esperanza también cuando se desespera. Cuando las cosas no pasan cuando la persona quiere, sino pasan cuando Dios quiere. En otra versión dice, hace 3 días que ya está muerto. O sea, ya no hay esperanza porque ya tiene 3 días de muerto. Entonces, la esperanza ciertamente se puede perder si no la ponemos en la persona adecuada, si no tenemos la expectativa adecuada y si no somos pacientes. La esperanza se puede perder, como sucedió con estas personas. Sin embargo, ellos habían recibido una noticia, y es que ese Jesús estaba vivo, pero todavía ellos no estaban seguros de lo que estaba pasando. Y eso nos lleva a una segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué está sucediendo según la Escritura? ¿Qué está sucediendo según Jesús? Y Jesús les va a explicar, pero primero les va a llamar la atención, les va a reprender. En esta versión dice, versículos 25 al 27, qué torpes son ustedes. Y usted dirá, ay, Jesús sí habla feo. La torpeza literalmente significa lentitud en comprender, cuando alguien demora en comprender algo. Y realmente Jesús no los está ofendiendo. Por eso otras versiones le dice que lentos son para comprender. Él está diciendo que están muy lentos para entender. Qué torpes son ustedes, qué tardos de corazón para creer todo lo que le han dicho los profetas. Entonces la lentitud de ellos estaban en 2 cosas, y podemos nosotros caer en el mismo error. Ser lentos para comprender y ser lentos para creer. Porque ellos no comprendían, pero tampoco querían creer. Y Jesús les llama la atención por eso. Y les dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo o el Mesías estas cosas antes de entrar en su gloria? Es decir, todo esto que ha pasado ya eso está escrito. Eso estaba escrito, los profetas lo habían dicho. Pero ellos se habían hecho una expectativa de Jesús totalmente diferente a lo que estaba escrito, especialmente en los profetas como Isaías. Entonces, dice que comenzó a explicarles, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. O sea, el mismo Jesús les dio
un mensaje, una explicación. Los paseó por el Antiguo Testamento para que se dieran cuenta de que lo que estaba pasando tenía sentido, que lo que estaba pasando no era nada nuevo. Y nosotros tenemos, si nosotros queremos saber realmente lo que está pasando, hay personas que se preocupan y dicen, es que yo tengo que ver las noticias para saber qué está pasando. Si usted quiere saber lo que está pasando, vaya a la Escritura, porque ahí es donde usted va a saber realmente lo que está pasando. Porque va a ver el obrar de Dios en el mundo, lo que Dios está haciendo, el plan de Dios con la humanidad. Y va a entender que muchas cosas tienen sentido, aunque tal vez, si solamente yo me informo por lo que dicen las noticias, tal vez no va a tener mucho sentido. Pero yo tengo que cotejar la información que recibo con lo que dice la palabra del Señor, porque si no me voy a llenar de cosas que no son las que me van a edificar. Y voy a andar como estos hombres, desorientados, perdidos, sin esperanza, afanados, angustiados por todo lo que está pasando, y no sabemos que lo que está pasando está aquí. Jesús les explicó lo que estaba pasando. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa habilidad y no ser lentos para comprender ni lentos para creer. El salmista dice en el Salmo 119, 130 y 131, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos. Y me gusta este salmo porque de alguna manera ilustra lo que quiero decir, lo que el Señor quiere que entendamos a la luz de la historia de Emaús. La exposición de la palabra nos da luz. Hasta el más sencillo, hasta el más simple, puede comprender grandes cosas si aprende a profundizar en la palabra. Si jadeante abre su boca para llenarse de la palabra de Dios, podemos tener una mejor comprensión de lo que está pasando. Y lo otro que quiero destacar, y es la otra pregunta, ¿quién está contigo en el camino? Porque hasta aquí ellos están escuchando a un forastero, a un peregrino que les está explicando lo que está pasando. Pero todavía no saben quién es él. Lo invitan a quedarse, dice el texto. Dice que Jesús hizo como si iba más lejos. Ellos insistieron, pero cuando estaban sentados en la mesa, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y dice que sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Se dieron cuenta que era Jesús. Y luego hicieron una reflexión y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba la Escritura o las Escrituras? Ese día pudo haber sido solo un encuentro fugaz con Jesús, pero fue más que eso. ¿Por qué? Porque ellos insistieron en que se quedara con ellos. Ellos insistieron, y nosotros tenemos que insistir en nuestra intimidad con Jesús, porque en nuestra intimidad con Jesús nuestros ojos pueden ser abiertos. Necesitamos encuentros con Jesús que nos ayuden a abrir los ojos para entender la realidad de nuestra situación. Necesitamos encuentros con Jesús y con su palabra, que podemos decir como estos hombres que dijeron que su corazón ardía cuando escuchaban la enseñanza de las Escrituras. Nuestro corazón arde cuando estamos estudiando la Escritura. Y el asunto es que la gran diferencia, o lo que hacía la gran diferencia entre lo que ellos vivieron ese día, es que no tuvieron un encuentro con un fantasma. Ellos no se consiguieron con un fantasma. Ellos se consiguieron con alguien que estaba vivo. Ellos habían puesto su esperanza en un Jesús que creían muerto, pero ese día se consiguieron con un Dios vivo, solo que al principio no lo reconocieron. Hay muchas personas que se reúnen a adorar a Dios, e incluso muchas personas que hoy fueron a reunirse supuestamente a adorar a un Dios, pero un Dios vivo, pero lo adoran como si estuviera muerto. Lo adoran como si estuviera clavado en una cruz, y en una cruz ensangrentado allí, porque les gusta verlo allí, porque les conviene verlo allí, porque ese Jesús no se mete con su vida, ese Jesús no les va a decir nada. Entonces van y le rinden culto a un Dios que está vivo como si estuviera muerto.
Pero también, lamentablemente, hay personas también que viven su vida como si Dios estuviera muerto, como si Jesús estuviera muerto, cuando Jesús está vivo. Si ese día esos hombres se hubiesen encontrado tal vez con un fantasma, esa noche van a su casa y se acuestan a dormir. Pero se encontraron con alguien que estaba vivo y eso marcó la diferencia. Y la última pregunta que quiero que pensemos es entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe suceder en nuestra vida si tenemos un encuentro con un Jesús vivo? ¿Qué sucedió con estas personas? Dice en los versículos 33 al 35 que cuando se dieron cuenta de todo lo que había pasado, dice, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, y allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Como les dije, si ese día solamente hubiesen tenido una experiencia con un fantasma o una experiencia paranormal, la cuentan, se asustan y se van a dormir. Pero se dieron cuenta que el encuentro había sido con un Jesús vivo. ¿Y qué hicieron? Sin importar la hora, porque ya estaba anocheciendo. Sin importar la distancia, porque habían recorrido 11 kilómetros. Si yo recorro 11 kilómetros caminando y me dicen que ahora me tengo que devolver, lo pienso. Pero no les importó la distancia, no les importó la hora. Se regresaron a reunirse con los demás discípulos, a contarle lo que había sucedido, a dar testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Necesitamos personas, cristianos, que tengan esa clase de fe. De esa clase de fe que estén dispuestos, no importa la hora, no importa la distancia que haya que recorrer, para compartir el Evangelio, para dar el mensaje a otras personas como lo hicieron ellos, para reunirse con sus hermanos, para adorar al Señor. Necesitamos ese tipo de fe. Pero todo eso sucedió porque se dieron cuenta que Jesús estaba vivo. Entonces, el hecho de que Jesús esté vivo debe marcar una diferencia en nuestra vida. La resurrección de Jesús debe marcar una diferencia en tu vida. Jesús le dijo a sus discípulos antes de morir en Juan 14, 19, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, le dijo Jesús a sus discípulos. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Entonces Jesús vino a darnos vida, vida en abundancia. Y el mundo no lo ve, las personas no lo ven, la gente allá afuera no lo ve. Algunos cuando mucho conmemoran una fecha de algo que pasó hace años, porque no lo ven, porque no saben que está vivo. Pero usted y yo nos relacionamos con un Dios que está vivo, que sí murió, fue clavado en una cruz, fue sacrificado, pero vivió para vencer al pecado y para darnos vida en abundancia. Y si tú no estás experimentando esa vida en abundancia es porque no has tenido un encuentro con el Jesús vivo. O a lo mejor has escuchado la historia del Jesús que ya está muerto, pero no has conocido al Jesús que está vivo. Porque si crees en el Jesús que está vivo, eso tiene que marcar una diferencia en tu vida. Tu vida tiene que ser diferente, porque vas a ir por el camino no triste, sin esperanza, no vas a ir por el camino discutiendo y pensando en todo lo que está pasando hoy, sino que vas a estar esperanzado, entendiendo las cosas desde la perspectiva como Dios quiere que la entendamos y viviendo una vida en abundancia. ¿Tenemos esa vida? ¿Queremos esa vida? Yo les invito a que oremos allí donde estamos. Y si tú no le has entregado nunca tu vida al Señor Jesús, este puede ser el momento que tú allí le abras tu corazón al Señor Jesús y le digas: Señor Jesús, hoy entiendo, hoy reconozco que estás vivo y quiero que vivas en mí. Quiero vivir esa vida nueva, esa vida eterna.
esa vida en abundancia que tú prometes, Señor, sin condiciones. Me entrego a ti para vivir la vida que tú quieres que yo viva. Si esta es tu oración al Señor, dícesela allí en tus propias palabras y empieza a caminar con Él en el camino. Empieza a caminar con el Señor en el camino. Y podemos ayudarte como iglesia, podemos ayudarte como hermanos para tu andar en el camino. Y si ya tú habías tenido tu experiencia con el Señor, pero a veces se te olvida que Él está vivo, también allí habla con el Señor. Cuéntale lo que estás pasando, cuéntale la circunstancia que estás viviendo y dile que quieres tener esa intimidad con Él. Acercarte a su palabra, llenarte de su palabra, que esa palabra arda en nuestros corazones y fortalezca tu fe, fortalezca tu relación con Dios. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra y gracias porque en este día podemos celebrar que tú vives, Señor. Que tú vives por siempre, Señor. Y porque tú vives, dice tu palabra, nosotros también vivimos, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Danos la gracia y la sabiduría para obedecerte, para servirte, Señor. Y para darte siempre lo mejor de nosotros en el día a día. Te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga.